¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa con hiperprolactinemia? El síndrome de Sheehan se caracteriza porque hay un panhipopituitarismo, incluyendo la disminución de la prolactina. En cambio, el síndrome de ovario poliquístico, los estrógenos, la sarcoidosis hipotalámica y el hipotiroidismo primario favorecen a la hiperprolactinemia. Después de la A. El tratamiento de elección en macroprolactinoma es: siempre en los prolactinomas de elección son los agonistas dopaminérgicos. Ya, si no responden, podemos utilizar cirugía, radioterapia, etc. En un paciente con un adenoma hipofisario no esperaría encontrar. Generalmente, como hemos visto, los adenomas hipofisarios favorecen a la producción de hemianopsia bitemporal, afectan los pares craneales, producen cefalea, producen también alteraciones en la alimentación. Entonces, no espero encontrar crisis parciales complejas. Respecto a los adenomas hipofisarios, es falso. Los más frecuentes son los lactótropos o productores de prolactina. Eso es verdadero, lo más frecuente. Los adenomas plurihormonales producen, además de otras hormonas, prolactina en forma casi constante. Los incidentalomas hipofisarios no suelen tener tendencia al crecimiento. Claro, eso es un hallazgo netamente por una tomografía de resonancia y no crecen. A veces se asocian a NEM1, ¿sí? El NEM1, que es la neoplasia endocrina múltiple 1, está asociado a adenomas hipofisarios. El método diagnóstico de imagen de elección es la tomografía de resonancia, también es verdadero. La respuesta falsa es la B. Los adenomas plurihormonales producen en forma casi constante prolactina. No, eso no es cierto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la acromegalia no es cierta? Existe hipertensión arterial con mayor frecuencia que en la población general. Eso es verdadero. Existe diabetes mellitus con mayor frecuencia que en la población general. También es verdadero. Podría esperarse una mayor frecuencia de neoplasias, sobre todo intestinales, ¿no? Cáncer de colon, también es verdadero. En mujeres, excepcionalmente produce alteraciones menstruales. Esto es falso porque es bastante frecuente que produzcan amenorrea. ¿Y puede producir galactorrea? Sí, porque está asociado generalmente a hiperprolactinemia. La respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más frecuente en el acromegálico? La cefalea, ¿no? Es uno de los síntomas más precoces de la acromegalia. En la acromegalia es frecuente observar, bueno, entre las algunas alteraciones metabólicas que se dan en la acromegalia, favorece a la reabsorción de fósforo y elimina el calcio, ¿no? Generalmente hay una hiperfosfatemia. Entonces, se reabsorbe bastante el fosfato por acción de la hormona de crecimiento a nivel renal y aumentan los niveles de fósforo. Para el diagnóstico de acromegalia no es útil la sobrecarga oral de glucosa, el estímulo con TRH, la determinación de somatomedina C, el estímulo con GHRH y la prueba de la levodopa. Entonces, la sobrecarga oral de glucosa hemos visto que es el test, ¿no? El test estándar para diagnosticar acromegalia. El estímulo con TRH también se puede dar porque la TRH también estimula la secreción de hormona de crecimiento. La determinación de somatomedina C, también, la somatomedina C es el IGF-1, entonces es útil. El estímulo con GHRH también es útil porque es el factor estimulante de la hormona de crecimiento. La prueba de la levodopa no es útil en la acromegalia. Esta prueba de la levodopa se realiza más bien cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento porque la levodopa estimula la secreción de hormona de crecimiento.
La prueba de mayor valor para la confirmación de acromegalia es. Entonces, para confirmar definitivamente una acromegalia, se recomienda siempre hacer la respuesta de hormona de crecimiento a una sobrecarga oral de glucosa, ¿no? La prueba que hemos visto, se le administra glucosa, se mide la hormona de crecimiento y si sigue alta, entonces se diagnostica acromegalia. El síndrome de Nelson cursa con el síndrome de Nelson es un tumor hipofisario productor de ACTH, pero debido a una adrenalectomía bilateral. A veces en pacientes que tienen algún problema del eje suprarrenal, donde existe un síndrome de Cushing endógeno que no responde a ningún tratamiento, entonces se procede a hacerle la extirpación quirúrgica de ambas suprarrenales. Al no haber suprarrenal, entonces la hipófisis comienza a producir más ACTH de lo normal y genera un tumor. Este tumor toma el nombre de síndrome de Nelson. Entonces, adenoma hipofisario productor de ACTH. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas forma parte del síndrome de déficit de hormona de crecimiento en la edad adulta? Aumento de la grasa abdominal, aumento de la masa magra, disminución del índice de cintura-cadera, piel áspera y descamativa, disminución de las contracciones de colesterol total y LDL colesterol. Entonces, en la deficiencia de hormona de crecimiento hay un aumento de la grasa abdominal. En relación a la hiperprolactinemia, señalar la opción correcta. La causa más frecuente es la medicamentosa. El tratamiento de elección en el prolactinoma es la resección transesfenoidal. No afecta a pacientes varones. Dentro de los tumores hipofisarios, el prolactinoma es una afección poco frecuente. Los anticonceptivos orales no alteran los niveles de prolactina en sangre. La respuesta, a ver, ¿los anticonceptivos alteran? Sí, ¿no? Sí alteran, entonces es falsa. Dentro de los tumores hipofisarios, el prolactinoma es una afección poco frecuente, esto es falso, ¿no? Es uno de los tumores más frecuentes. No afecta a varones, también es falso, pues sí afecta. El tratamiento de elección es la resección transesfenoidal, falso. Entonces, la causa más frecuente es la medicamentosa. Por eso les decía, siempre hay que evitar tomar medicamentos al hacer un dosaje de prolactina. La neurohipófisis básicamente se afecta en relación a la hormona antidiurética, ¿no? Porque la oxitocina no tiene mayor función si no es en el trabajo de parto y en la lactancia. Entonces recordemos que la hormona antidiurética se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Y está regulada básicamente por la osmolaridad sanguínea. Cada vez que la osmolaridad sanguínea aumenta, es decir, la sangre se concentra, inmediatamente se libera hormona antidiurética para retener agua y nuevamente disminuir la osmolaridad a su valor normal. ¿Dónde actúa? En el túbulo contorneado colector, favoreciendo la captación de agua a través de las acuaporinas para que de la orina regrese el agua hacia la circulación sanguínea. Entonces, las enfermedades de la neurohipófisis en relación a la hormona antidiurética puede ser un aumento de la secreción de hormona antidiurética que se conoce con el nombre de CIHAT, que se caracteriza por hiponatremia polémica, osmolaridad urinaria aumentada, sodio urinario no aumentado. Y la disminución de la secreción de hormona antidiurética o disminución en la acción de la hormona antidiurética que viene a ser la diabetes insípida. Puede ser parcial o total. Y si la disminución de la secreción se presenta a nivel central o hipotalámica, y si hay disminución de la acción es a nivel periférica o nefrogénica, es decir, a nivel de sus receptores. La diabetes insípida es una patología que se caracteriza por la falta de secreción a nivel hipotalámico o la falta de acción a nivel renal de la hormona antidiurética. Se caracteriza porque hay una eliminación de un gran volumen urinario,
por eso su nombre, diabetes. Pero este volumen urinario es una orina hipotónica, diluida y sin sabor, de ahí su nombre insípida. Antiguamente confundían mucho a la diabetes insípida con la diabetes mellitus, entonces probaban la orina. Esta orina, como es diluida, hipotónica, no tiene sabor. En cambio, la orina de la diabetes mellitus es dulce, ¿no? Mellitus viene de miel. Entonces, por ahí que le han puesto los nombres. No, son dos patologías diferentes. Ambas tienen poliuria y polidipsia. Entonces, de acuerdo al sabor de la orina, le pusieron el nombre. ¿Sí? ¿Mm? ¿Cómo? Claro. Por eso es diabetes insípida, orina sin sabor, diabetes mellitus, orina sabor a miel. Entonces, de ahí viene el nombre. Muchos confunden insípida, mellitus, pero solamente tienen poliuria y polidipsia, nada más en común. El volumen urinario suele ser muy alto, generalmente más de 4 litros en 24 horas. Entonces, al perder mucha orina, el paciente tiene polidipsia y deshidratación. Puede haber una deficiencia parcial o total de la hormona antidiurética, pero para que exista toda la clínica se debe perder casi el 85% de la capacidad secretoria. La causa principal es después de la cirugía de la región celar o paracelar como consecuencia de un trauma cráneoencefálico. Su incidencia en los pacientes neuroquirúrgicos es más o menos 6.7% luego de la cirugía de los tumores de la zona. Y en el trauma cráneoencefálico es frecuente cuando hay trazos de fractura en la base del cráneo. Existen 4 entidades que hay que diferenciarlas claramente en esta situación. La diabetes insípida hipotalámica, llamada también central o neurógena, ¿no? Que se caracteriza porque no hay producción de hormona antidiurética en el hipotálamo. La diabetes insípida nefrogénica es cuando los receptores renales no responden a la hormona antidiurética. En este caso sí, el hipotálamo produce normalmente hormona, pero sus receptores no responden, entonces el cuadro clínico es el mismo. También hay una diabetes insípida transitoria en el embarazo. En este caso, se produce adecuadamente hormona antidiurética, funcionan bien los receptores, pero el problema es que el metabolismo está aumentado, porque la placenta produce unas enzimas llamadas vasopresinasas que van a degradar muy rápido la hormona antidiurética, entonces no permite que tenga un efecto adecuado. Una vez que pasa el embarazo, el cuadro clínico desaparece. Y la polidipsia primaria, que también hay que tener en cuenta como diagnóstico diferencial, que se da en personas con trastornos psiquiátricos, que tienen la obsesiva compulsión por tomar bastante líquido. Entonces este líquido va a generar una gran excreción de volumen urinario. Va a producir incluso un lavado renal intenso. Entonces también se va a presentar poliuria y polidipsia, pero en este caso primero es la polidipsia y después la poliuria. En cambio, la diabetes insípida primero es la poliuria y después viene la polidipsia. Las causas de la diabetes insípida central o hipotalámica pueden ser, en primer lugar, la hipofisectomía parcial o total, ¿no? Cuando se operan tumores, sobre todo adenomas hipofisarios, se puede lesionar al tallo hipofisario que está, ¿no?, llevando la hormona antidiurética, entonces puede causar esta patología. La cirugía también de tumores supracelares, como los craneofaringiomas, es más frecuente incluso en estos tumores. Traumatismo encefalocraneano también puede ser de causa idiopática, familiar, la presencia per se de tumores hipofisarios, la histiocytosis, granulomas, infecciones, isquemia o de causa autoinmune. Y la diabetes insípida nefrogénica puede darse en el curso de una enfermedad renal crónica, la hipopotasemia, inanición proteica, hipercalcemia, anemia de falciformes, síndrome de Sjögren, medicamentos, algunos defectos congénitos o de causa familiar también. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes insípida? Se diagnostica cuando hay una diuresis mayor de 200 centímetros cúbicos por hora, tomado durante 2 horas consecutivas como mínimo, o cuando hay una diuresis de más de 4 litros en 24 horas. Generalmente esto se ve en los pacientes neuroquirúrgicos, ¿no?, después de la cirugía. Entonces se ve que el volumen urinario es bastante alto.
Entonces se espera 2 horas. Si está en este valor, entonces ya estamos diagnosticando que estamos frente a una diabetes insípida. Debido a que la orina es hipotónica, diluida, la densidad urinaria es baja, ¿no? La concentración de solutos es bastante baja porque se pierde más agua libre. Entonces, al perder gran cantidad de agua libre, la orina, la sangre se va a concentrar y va a aumentar el sodio sérico, más de 145, es decir, hay hipernatremia. Y, por lo tanto, la hipernatremia va a condicionar que existe un aumento de la osmolaridad sérica encima de los 300 milimoles por kilo o por litro. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Como habíamos dicho, se debe medir volumen urinario, mejor si se mide el volumen urinario durante 24 horas. Pero siempre hay que descartar antes otras causas de poliuria. En primer lugar, tenemos que descartar la diabetes mellitus o el uso de agentes osmóticos. Generalmente cuando se realiza cirugía cefálica, entonces administran manitol, y el manitol es un diurético osmótico que también produce poliuria. También cuando existe crisis hipercalcémica, cuando los niveles de calcio están por encima de 14, también puede producir una poliuria y polidipsia. O si estamos frente a nefropatías intrínsecas. Entonces, descartamos estas causas y una vez que se descarta, se debe hacer la prueba de deprivación de agua. Esta prueba de deprivación de agua no se realiza a pacientes neuroquirúrgicos, porque ya si tenemos un paciente que ha sido operado de la hipófisis y comienza a orinar mucho, ya no es necesario hacer esta prueba. Esta prueba solamente se realiza a aquellos pacientes cuya causa es otra, puede ser de causa idiopática o algún tumor en la zona, etcétera, ¿no? Pero si ha sido operado ya no es necesario hacer la prueba. Entonces, la prueba de deshidratación o la prueba de deprivación de agua se va a fundamentar que en condiciones normales, cuando existe una deshidratación, ¿no? Se pierde volumen, entonces inmediatamente aumenta la osmolaridad plasmática. Esta osmolaridad plasmática va a aumentar la secreción de hormona antidiurética para ahorrar agua, y entonces el riñón va a eliminar muy poco volumen de orina. Es lo normal, ¿no? Cada vez que no ingerimos líquidos, se orina poco. Entonces, eso es gracias a la hormona antidiurética que está actuando. En cambio, en la diabetes insípida, cuando existe deshidratación debido a la falta de producción o acción de hormona antidiurética, el riñón va a continuar eliminando grandes cantidades de volumen, porque como no hay hormona antidiurética, no hay quien ahorre el agua, entonces el riñón va a seguir eliminando igual el volumen urinario. Entonces, en eso consiste la prueba. Siempre esta prueba se realiza desde la mañana. El paciente no debe ingerir agua ni ningún alimento durante la prueba, es decir, tengo que hacer que el paciente se deshidrate. ¿Y cuánto va a durar la prueba? Depende de la deficiencia, si es total o es parcial. Siempre hay que registrar los datos en una tabla y se debe administrar hormona antidiurética para demostrar la deficiencia. La hormona antidiurética viene con el nombre de desmopresina. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Es una diabetes insípida central cuando la osmolaridad urinaria es menor a la osmolaridad plasmática en la prueba de deprivación de agua. Y la osmolaridad urinaria va a aumentar al menos en un 50% después de administrar hormona antidiurética. Claro, si el paciente tiene deficiencia de hormona antidiurética y yo le administro hormona antidiurética, entonces inmediatamente va a empezar a ahorrar agua. Entonces vamos a ver que va a haber, ¿no?, una mejoría en la osmolaridad urinaria. Pero si es una diabetes insípida nefrogénica, igualmente la osmolaridad urinaria es menor de la osmolaridad plasmática, pero no va a aumentar la osmolaridad urinaria después de administrar vasopresina. Porque sabemos que en la diabetes insípida nefrogénica el problema no es deficiencia de hormona antidiurética, el problema es receptor. Entonces, así yo le administre mucha hormona antidiurética, igual no va a actuar el receptor y la osmolaridad urinaria va a seguir baja, es decir, va a seguir perdiendo grandes volúmenes de orina. En la polidipsia primaria se va a concentrar la orina sola ligeramente después de la deprivación de agua debido al lavado del intersticio de la médula renal. Y la osmolaridad urinaria no va a mejorar después de la inyección de vasopresina. En los déficits parciales de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria inicial es mayor a la osmolaridad plasmática
y la osmolaridad urinaria tras la inyección de vasopresina va a aumentar más o menos el 40-50% nada más. En los sujetos normales, la osmolaridad urinaria es alta en respuesta a la deshidratación. No hay incremento posterior a la inyección de vasopresina, ¿no? Porque como no hay deficiencia, no hay mayor problema. En cambio, los pacientes con polidipsia primaria son capaces de concentrar la orina solo ligeramente, ¿no? Entonces, aquí está más o menos cómo se hace el diagnóstico diferencial entre la diabetes insípida central, la nefrogénica y la polidipsia psicógena. La polidipsia psicógena se caracteriza porque la osmolaridad plasmática está disminuida, en cambio en estos está concentrada porque hay hipernatremia. Y lo más importante para hacer el diagnóstico diferencial es que la osmolaridad urinaria, ¿no?, varía después de la administración de vasopresina. En la diabetes insípida central, cuando le administro vasopresina, inmediatamente la osmolaridad va a aumentar, la orina se va a empezar a concentrar. En cambio, en la diabetes insípida nefrogénica no va a haber variación. Igualmente, si hago un dosaje de hormona antidiurética o vasopresina, en la diabetes insípida central va a estar disminuida y en la nefrogénica va a estar aumentada. El tratamiento de la diabetes insípida central, ¿no?, va a depender si es total o si es parcial. Si es total, se administra acetato de desmopresina o vasopresina, que es de elección. Para esto existen la forma de administración es por vía intranasal. Existen estos aerosoles que se administran por vía intranasal, 1 a 2 PAP cada 8 a 12 horas, dependiendo de la respuesta. O la vía subcutánea o la vía oral, pero tiene una respuesta inadecuada. También se está indicando utilizar carbamazepina, sabemos que es un anticonvulsivante, pero se utiliza cuando hay diabetes insípida central parcial porque estimula la liberación de hormona antidiurética. En realidad a todos los casos se debe administrar acetato de desmopresina, pero este es un medicamento bastante costoso. Entonces, si es solamente parcial, responde adecuadamente a la carbamazepina. Y en estos casos siempre hay que controlar la osmolaridad urinaria y el sodio sérico cada 3 meses. En la diabetes insípida nefrogénica, el tratamiento es con diuréticos. Está indicado administrar diuréticos tiacídicos o amloride. No se sabe por qué se da esta respuesta. Se plantea que al reducir la carga de solutos en el riñón, aumenta la resorción del túbulo proximal, reduciendo el flujo al túbulo contorneado distal y permite que ocurra una cierta concentración de sodio y minimiza la pérdida de agua. También se puede utilizar la clorpropamida o el clofibrato. Y lo contrario a la diabetes insípida es el SIHAD, ¿no?, que es el síndrome de secreción inadecuadamente alta de hormona antidiurética. Las causas del SIHAD son múltiples, pueden ser tumores o neoplasias cerebrales, enfermedades neurológicas, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades pulmonares como tuberculosis o algunos fármacos, pero en realidad existen muchas otras patologías que pueden producir SIHAD sin causa definida. ¿Cómo se diagnostica el SIHAD? Con estos criterios de Barter y Schwartz. Tiene que haber disminución de la osmolaridad plasmática. Y siempre hay que excluir la pseudohiponatremia y la hiperglicemia. Es decir, debe haber hiponatremia. Aumento de la osmolaridad urinaria por mayor a 100 miliosmoles por kilo de agua con función renal normal. Euvolemia clínica, es decir, hay que descartar hipovolemia o hipervolemia. La excreción aumentada de sodio por la orina con ingesta normal de sal y agua. Y la ausencia de otras causas de hiposmolaridad con euvolemia, es decir, hay que descartar hipotiroidismo, hipocortisolismo y tratamiento con diuréticos. Es decir, para diagnosticar el SIHAD, primero hay que descartar otras patologías y este es un diagnóstico casi por descarte de todas estas otras. El tratamiento del SIHAD se va a dar, ¿no?, haciendo básicamente restricción de líquidos. Hay que tener un balance negativo de agua y por vía oral solo se deben administrar 500 a 1000 centímetros cúbicos por día. Se debe realizar la corrección de la hiponatremia grave cuando está menos de 115 miliequivalentes, pero si no, no es necesario corregir el sodio. El aumento del sodio debe ser lento para evitar la mielinolisis póntica
Y los requerimientos del sodio se calculan, ¿no?, haciendo esta fórmula: 125 menos el sodio medido, 100, 105, lo que tenga, por 0.6 por peso. Se recomienda utilizar la terapia farmacológica cuando no responde a estas correcciones, y se puede utilizar demeclociclina, fluorocortisona o furosemida a dosis bajas. Entonces, en resumen, cuando hay un aumento de la hormona antidiurética, disminuye el volumen urinario. Esto va a favorecer un aumento del volumen plasmático y una dilución, es decir, disminuir el sodio plasmático. Esto es lo que se produce en el CIHAT. Pero si la hormona antidiurética disminuye, aumenta el volumen urinario, disminuye el volumen plasmático y hay una concentración de sodio que va a estar aumentado. Y eso es lo que se produce en la diabetes insípida. Entonces, las principales diferencias entre la diabetes insípida y el CIHAT son, en primer lugar, la osmolaridad urinaria, ¿no? La osmolaridad urinaria está bastante baja en la diabetes insípida y está bastante alta en el CIHAT. Igualmente, los niveles de sodio en la diabetes insípida están aumentados y en el CIHAT están disminuidos. Además, para hacer el diagnóstico de diabetes insípida se hace la prueba de deprivación de agua. Y en el CIHAT, además, entre otras características, hay una disminución del ácido úrico. Las siguientes sustancias estimulan la secreción de hormona antidiurética. Esto lo hemos visto en fisiología, ¿no? La hormona antidiurética está inhibida por el etanol. Entonces, la respuesta es etanol. ¿Cuál de los siguientes es cierto respecto a la hormona antidiurética? Se transporta en neurohipófisis vía porta. Eso es falso porque se transporta por los axones. Disminuye la permeabilidad de los túbulos colectores para el agua. Falso porque aumenta la permeabilidad. Un exceso de producción puede ocasionar una anuria casi completa. Falso, no es el único mecanismo que regula el volumen urinario. La disminución de la osmolaridad sanguínea a nivel hipotalámico estimula su secreción. Esto es falso, porque el aumento de la osmolaridad sanguínea es la que estimula su secreción. Porque cuando aumenta la osmolaridad sanguínea quiere decir que hay deshidratación, entonces eso es lo que estimula. Una disminución en el volumen sanguíneo produce un aumento de su secreción. Esto sí es verdadero. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de diabetes insípida central? La cirugía hipotalámica hipofisaria. Cada vez que se opera un tumor de la hipófisis, ¿no?, se puede lesionar el tallo hipofisario, bloquea el transporte de la hormona antidiurética y esa es la principal causa de diabetes insípida central. Ante un paciente con un sodio en el plasma de 125, un sodio bajo, con una osmolaridad en plasma disminuida, una osmolaridad urinaria superior a 100, un sodio en orina elevado de 50 y un ácido úrico en sangre de 2, debemos sospechar. Entonces, aquí están casi todos los criterios de diabetes insípida, de síndrome de secreción inadecuada, ¿no? Hay hiponatremia, osmolaridad plasmática disminuida, osmolaridad urinaria aumentada. Entonces, esto nos lleva a hacer el diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El medicamento más útil para tratar la diabetes insípida central es... Entonces, la diabetes insípida es deficiencia de hormona antidiurética. ¿Cuál es hormona antidiurética? Vasopresina. De los siguientes datos, ¿cuál no suele estar presente en un CIHAT? Entonces, en el CIHAT hay hiponatremia, hay incapacidad para secretar agua libre, hay secreción de renina suprimida y función renal normal. Siempre en el CIHAT hay que descartar hipervolemia, es decir, la presencia de edemas ya nos descarta un CIHAT. ¿Cuál es el tumor que sintetiza con más frecuencia ADH ectópico? Es decir, produce CIHAT. El carcinoma bronquial de células en avena, ¿no?, o células pequeñas,
produce gran cantidad de síndromes paraneoplásicos. No solamente produce ADH, también produce PTH, ACTH, hasta hormona de crecimiento. El eje hipotalámico hipofisario suprarrenal está regulado por la CRH, que es el péptido estimulante de la ACTH. A nivel hipotalámico estimula la formación de ACTH a nivel hipofisario y esta la secreción de cortisol en la corteza suprarrenal principalmente. Recordemos que las glándulas suprarrenales tienen la corteza y la médula. La corteza tiene la zona glomerular que produce mineralocorticoides, especialmente aldosterona. La zona fascicular que produce glucocorticoides, especialmente cortisol. Y la zona reticular que produce hormonas sexuales, ¿no? Andrógenos y estrógenos. Y la médula produce las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. En estas capas se va a producir la formación de estas diferentes sustancias mediante la esteroidogénesis. En la zona glomerular, entonces, solamente se va a producir aldosterona, porque en esta zona existe una enzima llamada aldosterona sintetasa, que es la única presente en esta zona. En la zona fascicular se va a producir el cortisol y en la zona reticular los estrógenos y los andrógenos. Tanto en la zona fascicular como en la reticular se pueden producir ambas sustancias, claro, a predominio de cada una de ellas, pero la aldosterona es exclusiva de la zona glomerular. ¿Dónde comienza la esteroidogénesis? Con el colesterol. La primera sustancia, gracias a la proteína STAR, se convierte en pregnenolona, está en progesterona, está en desoxicorticosterona, corticosterona y aldosterona. La pregnenolona, cuando se hidroxila en 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol y cortisol. Luego la 17-hidroxipregnenolona en dehidroepiandrosterona, está en androstenediona, está en testosterona y ya en forma periférica en dihidrotestosterona. Entonces, más o menos así funciona la suprarrenal. La suprarrenal va a tener diferentes tipos de patologías, dependiendo, ¿no? Si es la corteza o si es la médula. Como son dos órganos diferentes, entonces cada una tiene sus patologías diferentes. Pueden ser tumores no funcionantes o tumores funcionantes. En la corteza igualmente, dependiendo de la capa, si es la capa glomerular, fascicular o reticular. Si es la capa glomerular, básicamente va a afectar a la secreción de aldosterona. El hiperaldosteronismo primario, ¿no?, que generalmente se da por un tumor, que es la enfermedad de Kohn, o puede haber hipoaldosteronismo, deficiencia en la secreción de aldosterona. La zona fascicular puede haber una disminución del cortisol o un aumento del cortisol. La disminución del cortisol se llama insuficiencia suprarrenal y el aumento del cortisol se llama síndrome de Cushing. Y la zona reticular generalmente va a producir una hiperproducción, ¿no?, favoreciendo al hiperandrogenismo en mujeres. En varones no hay hiperandrogenismo. Y si hay la enfermedad de la médula, solamente se caracteriza porque hay la presencia de un tumor productor de catecolaminas llamado feocromocitoma.